Juan capítulo 15, versos del 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, queremos venir delante de ti pidiéndote que nos abras el entendimiento, que obres en nuestra vida, en nuestro corazón. No quisiéramos que ningún pensamiento, ninguna idea preconcebida, ninguna experiencia de vida, ni ningún estado de ánimo, Señor, detenga aquello que tú quieres hablar claramente a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque tu palabra tiene una sencillez y al mismo tiempo una profundidad que desafía nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta porción y te pedimos que al estar iniciando este fin de semana donde hemos apartado este tiempo y hemos hecho a un lado otras cosas, quizás ir a un centro comercial, ir al cine o hacer otras cosas, Señor, la hemos apartado para escucharte a ti, y eso es lo que queremos, Señor. Dame a mí la facilidad de palabra para poder explicar lo que tú realmente dices en este texto, Señor. Nos ponemos en tus manos esta noche y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es obvio que cuando uno tiene una relación con otra persona, uno se acostumbra a la compañía de esa persona. Llámese un buen amigo. Yo recuerdo que a los 16 años yo perdí a aquel que fue mi mejor amigo. Era alguien con quien yo estudiaba, era alguien con quien yo jugaba baloncesto, era alguien con quien compartíamos y éramos muy juiciosos. Queríamos hacer las cosas juntos y la pasábamos bien hasta que un carro invadió el carril contrario y atropelló a mi amigo, a mi mejor amigo, a los 16 años, cuando él iba en su moto y no llevaba casco. Él murió. Entonces lo que pasó después, te imaginas, es ese vacío tan terrible, porque uno está acostumbrado a tener una relación íntima con alguien y te hace falta. Por eso cuando los novios cortan, se hacen falta. Por eso cuando alguien muere es una cosa difícil, y por eso fíjate, qué tremendo es pensar que Jesús ya lleva 3 años, un poco más de 3 años, de tener una relación cercana con sus discípulos, pero acaba de decirles que dentro de muy poco, si no es horas, Él iba a morir, y iba a morir de una manera difícil, de una manera cruenta, hablando de la cruz. Y los discípulos tenían que anticipar que venía una transición en su relación con Jesús, donde ellos han estado acostumbrados a relacionarse con Jesús de manera física. Ellos lo ven, ellos lo escuchan, ellos pueden abrazarlo, ellos pueden ver lo que Jesús hace, y Jesús puede manifestarse de manera palpable en sus vidas, y han sido más de 3 años en eso. Pero Jesús luego que les dice: bueno, yo voy a morir, hay muchas palabras que nos hacen ver que lo que Jesús percibía acerca de sus discípulos. Allá en varios pasajes, ¿verdad? Capítulo 13, verso 33, Él les dice: aún estaré con vosotros unos días más, un tiempo más. Luego en 14:1 les dice: no se turbe vuestro corazón. Después en el versículo 27 del mismo capítulo les dice: no se turbe vuestro corazón, y agrega algo más, dice: ni tengan miedo, no os dejaré huérfanos, hablando del Espíritu Santo que Él iba a enviar. Yo me voy físicamente, pero no los voy a dejar solos, no se preocupen. Y al final del capítulo 14 les dice, ellos están en el aposento alto, y Jesús les dice, después de que ha hablado a su corazón: bueno, levantaos de aquí, vamos.
y vamos de aquí. Ahora, él iba del aposento alto al Getsemaní, y en el posible trayecto hacia el Getsemaní, muy probablemente pasaron por el templo. Tuvieron que haber visto el templo, y según los historiadores, los viñedos, que si era de noche, la probabilidad de que pudieran verlos en una luna llena era posible. No te puedo garantizar que así fue, pero existe una posibilidad. Lo que sí es cierto es que Jesús aprovecha esa oportunidad después de que les ha dicho al corazón: miren, nuestra relación sigue, yo voy a morir en la cruz, yo voy a ir al Padre, voy a sentarme a la diestra del Padre, y ustedes han estado estos 3 años relacionándose conmigo, ahora tienen que acostumbrarse a hacerlo espiritualmente. Y les hace por medio de esta alegoría de la vid y los pámpanos un enfoque, fíjate, un esfuerzo porque entiendan algo, y es: no se separen de mí. Han caminado conmigo, ok, yo voy al Padre, pero espiritualmente no se separen de mí. Continuemos esta relación y entonces podrán llevar fruto. Fíjate que esto fue difícil para los discípulos, como te explico. Uno se acostumbra, nosotros estamos acostumbrados a tener una relación cercana, física, palpable, concreta, algo que podemos ver. Y qué difícil es una relación con alguien que no podemos ver, pero estamos acostumbrados a verlo. Y Jesús les dice: yo me voy, yo voy a la cruz, yo voy a resucitar. Él les ha enseñado todo eso, pero rumbo al Getsemaní les dicen: aunque yo no esté físicamente, es necesario que ustedes no se separen de mí. Ahora, esta es la lección para nosotros en cuanto al fruto, porque fíjate que el énfasis de esta alegoría usada por Jesús es que tú y yo llevemos fruto. Y está muy claro, está muy claro. No hay mucho que decir, aunque hay unas partes donde Jesús usa esta alegoría para que comprendamos algunos elementos espirituales que desafían nuestra vida. En ese sentido debemos entender de que el esfuerzo que hagamos, las obras que hagamos, el cristianismo que vivamos debe salir de nuestra relación con Dios. La fuente de donde la vida cristiana se alimenta es Jesús mismo y esta unidad con Él. Nosotros no tuvimos la oportunidad de aquellos discípulos de tener una relación física con Jesús, pero bienaventurados aquellos que no le vieron y creyeron, y el día de hoy tenemos una relación con Dios y por tanto tenemos fruto. Ahora, ¿cuál es la preocupación? La preocupación el día de hoy es que, si bien somos iglesia, tenemos 3 años, tenemos claro que debemos establecer iglesias porque es lo que Dios va a hacer en esta ciudad a través de equipos misioneros, de creyentes que han crecido, que tienen una comunión con Dios y por tanto dan fruto. El problema y lo que nos carga es que eso no esté pasando en nuestras vidas. Y que no esté pasando en nuestras vidas por no comprender lo que Jesús trata de enseñarnos acá en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando dice: es imposible llevar fruto sin comunión con Jesús. Ahora, ¿qué es lo que debemos comprender? Fíjate, vamos a verlo primero. Es ahí en el versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate, él plantea una realidad, y la realidad es que para ti y para mí es imposible llevar fruto fuera de una relación de pertenencia, de cuidado y de dependencia divina. Porque es probable que en la vida cristiana nosotros vamos caminando y nos vamos acostumbrando a hacer cosas, a participar en otras, a ser parte de la iglesia, y son cosas buenas, pero descuidar tu relación con Dios, descuidar esa intimidad con Dios, eso estar unido a Él y escuchándolo a Él, como aquellos discípulos cuando le tenían físicamente. Una relación íntima. Ahora es interesante porque esta declaración de Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Es una séptima declaración en el Evangelio de Juan, y solo lo menciono, ni siquiera voy a entrar en detalle. En Juan 4:26 dice, y le preguntan: ¿y tú eres el Mesías? Y él dice:
Yo soy. En Juan 6:35 él dice, yo soy el pan del cielo, el verdadero pan del cielo, no como aquel maná. En el capítulo 8, verso 12 dice, yo soy la luz verdadera, no como aquel candelabro en el tabernáculo. Aquello solamente era un cuadro de mí. Yo soy la luz verdadera. En capítulo 10, verso 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y además en el mismo capítulo, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. También en Juan 14:6, lo que más se conoce, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora en el capítulo 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabes qué es el énfasis acá? Es que la vida cristiana parte de Jesús. Él está diciéndonos, recuerden quién yo soy. Yo soy todo eso que acabamos de ver en el Evangelio de Juan, pero yo soy la vid verdadera. En mí está la vida. Y si tú no estás unido a mí, si tú no estás cerca mío, si no tienes una relación íntima, cercana conmigo, no puedes hacer nada. No hay vida que transmitas. No hay vida que está llegando a ti, que es la vida que depende de esta vid verdadera. Ahora, curioso que la palabra que usa, la palabra griega para verdadera es aletinos y significa real, genuina, ideal, perfecta. Todo aquello que debiera ser lo es de manera plena. Jesús dice, yo soy la fuente de la vida. Yo soy el que va a hacer en ti llevar fruto. Yo soy el que va a producir en ti la vida cristiana. Pero el problema es que nosotros vamos por otras fuentes y queremos llenar la vida cristiana por medio de la iglesia, y no es algo malo. Lo malo es que sustituya tu comunión con Dios, tu comunión con Jesús, el estar en su presencia, en oración, en la palabra. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No es, fíjate, no es que tu vida cristiana y la mía se alimente de servir en la iglesia. Y tengo que admitir que servir en la iglesia es algo muy bueno y se siente bien, pero esa no es la vid. ¿Quién es la vid? Es Jesús. Jesús está diciendo, tú dependes de mí y tienes que buscarme a mí y estar en una comunión conmigo tal que fluya la vida, porque yo soy la vid verdadera. Y si te separas de mí, si has descuidado mi relación o tu relación conmigo, estás en la iglesia, estás activo, estás ocupado, estás realizándote en la vida, pero yo soy la vid verdadera. Yo soy. Deberías buscarme a mí, porque yo soy todo aquello que debiera ser. ¿Y eso qué es? Lo es de manera plena. Ahora, ¿quién era la vid en el Antiguo Testamento? Según Isaías capítulo 5, verso 7, era Israel. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¿Sabes qué pasó? Que la vida de Dios plantó a Israel y lo hizo para que fuera bendición a las naciones. Y lo que esperaba es que esta viña, ¿qué pasa cuando uno planta una viña? ¿Qué es lo que uno espera? Lo lógico, que dé fruto. Pero ¿qué pasó con Israel? No dio fruto. Entonces Israel es quitado. Y ahora Jesús dice, ya no es Israel, yo soy la vid verdadera. Aquello en lo que Israel falló, aquello que debió ser y no fue, aquel fruto que se esperó y no dio, y en la cantidad que se le pidió, yo soy, dice Jesús. Yo soy de manera plena. Y menciona en el versículo 2, bueno, antes dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? Cuidar. Le pertenece la viña, la cuida y busca que dé fruto. ¿Y qué hace el labrador para que dé fruto? Fíjate, ahí menciona dos cosas, dos tipos de poda. Dice verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, algunas personas aseguran que lo que está diciendo es que no es creyente, que este pámpano no es creyente porque no da fruto. Pero si te fijas, dice, todo pámpano que en mí, hay un vínculo, está en la vid. La vida fluye de la vid o el tronco, si lo prefieres así, hacia el pámpano o la rama. Y dice, está en mí
pero dice no lleva fruto, ¿qué va a hacer el labrador? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Fíjate que hace unos años conocí a un hermano amado allá en San Salvador que me ayudó con una tarea de la que yo no sabía absolutamente nada, porque en la iglesia en la que estábamos pastoreando allá en San Salvador eran alrededor de 5,000 varas o metros cuadrados y el 80% de la propiedad era pasto y eran árboles frutales. Habían de todo tipo de mangos, casi que teníamos, no sé, árboles de arepas, o sea, de todo, de que había, pero de todo tipo de mango y naranjas y aguacates y una cosa increíble. Pero nosotros notábamos que se podría. Entonces este hermano es agrónomo y ya tenía sus casi 60 años, muy experto. Y cuando entró y nos visitó en la iglesia me dijo: Alex, aquí hay que hacer algo. Yo voy a venir a media semana y te voy a asesorar, muchacho. Entonces yo dije, qué bueno, qué bueno. Y me acuerdo que llegó a media semana tal cual me dijo, y me dijo: vamos a hacer una poda de limpia. Una poda de limpia. Yo dije, bueno, listo, sí. Bueno, en aquel momento no decía, bueno, listo. Yo decía, chivo, es en salvadoreño. Entonces dice, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar estas ramas, este árbol lo vamos a bajar a la mitad. Y miren, y empezó, llevó a trabajadores y empezaron a cortar y a cortar. Y miren, era una cosa, yo no sé, es como cuando tú te vas a peluquear y le dices solo las punticas, pero pasan la máquina y te dejan, pero calvo. Y uno dice, como si nunca va a crecer el cabello otra vez, ¿verdad? Pero yo sentí eso. Yo me acuerdo que cortó. Yo dije, ¿qué está haciendo este hombre? Porque ya ni sombra había. Pero miren, una cosa impactante. Y me dijo él, es que mira, Alex, solo date unas semanas. Ya vas a ver que el fruto que daban los árboles va a dar mucho más fruto. Solo tienes que esperar. Algunas plantas que no daban fruto, dice, estas hay que quitarlas. Y estas solamente hay que podarlas. Y todo se hace porque, me decía él, porque el problema es que hay ramas y hay árboles que están robando los nutrientes, están absorbiendo los nutrientes de la tierra, o hay ramas que están absorbiendo los nutrientes del tronco, pero no llevan fruto. Ahora uno dice, ok, fíjate, este texto, este verso 2, habla de dos podas. La primera es, como tengo la figura ahí, está la rama. Lo que ves en vertical sería la vid o el tronco, y lo que ves que sale es la rama o el pámpano. El corte del pámpano está hablando de que va a quitar todo. ¿Por qué lo quita? Según el verso 2. Porque no lleva fruto. Pero al que lleva fruto, ¿qué hace? Lo poda. ¿Sabes qué sería? Como a esta rama tú ves que al final de la rama no hay fruto, sino que solo es en el inicio donde está la vid alimentando la rama. Esa parte final debería cortarse, porque esta parte de la rama final está absorbiendo energía, está recibiendo vida, que cuando la corta permite que se alimente mucho más y entonces lleve mucho más fruto. Ahora, cuando uno aplica esto a lo que está diciendo Jesús, que él dice, yo soy la vid, y yo les digo algo, el labrador va a venir a buscar fruto, y si no ve fruto, ¿saben qué es lo que va a hacer? Lo va a quitar. Pero si ve fruto, va a hacer unos cortes menores para que lleve más fruto. Ok. Todos los discípulos lo entienden de una, porque en esa época la cultura era muy, muy agrícola. Todos ellos entendían todo eso. Nosotros necesitamos entenderlo. Ahora, ¿de qué está hablando? Fíjate que yo creo que son dos posibilidades. Una, el corte del pámpano. Bien podría tratarse de 1 Corintios capítulo 5, verso 5, donde hay un hombre, un joven creyente, que si tú lees el capítulo completo, está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Los líderes no han dicho nada y no han hecho nada al respecto. Y Pablo dice, ¿cómo es que siendo creyente va a andar en esta situación de pecado? Eso no debe ser así. Y aunque suena raro este pasaje, y yo sé que se lee y uno dice, casi que uno siente tenebroso esto,
Pero yo te explico de qué está diciendo. Dice el tal, este joven creyente que se anda acostando con su madrastra y no hace caso del liderazgo, y el liderazgo no hace nada, e insiste en una vida de pecado y que no lleva fruto, solo es tropiezo. Ya vamos a ver. Dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. No es un culto satánico. Yo me acuerdo una vez íbamos en un carro y una hermana como de 75 años dijo: sí, yo creo que lo que debemos hacer, y había alguien que apenas había llegado al Señor, apenas conocía al Señor, y dijo: yo creo que a ese hermano hay que entregarlo a Satanás. Y yo, es que se oye feo, pero ¿sabes qué es? Lee el libro de Job. Lee el libro de Job. Lo que está diciendo es: Dios va a permitir que Satanás venga, tome ventaja y llegue al punto de dañar, porque tú sabes que nada puede venir a nuestra vida que Dios no lo permita. De manera que Satanás en el libro de Job no tocó la vida de Job lo tocó hasta donde Dios permitió. Y si Dios hubiera dicho: te permito que le quites la vida, Satanás hubiera podido, pero no pudo. ¿Por qué? Porque Dios no vas a tocar su vida. No vas a tocar, puedes tocar sus bienes, pero no puedes tocar su vida. Ahora dice, para destrucción de la carne, dice, o sea, su muerte, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No se refiere al espíritu, el aliento de vida en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, que regresa a Dios, porque si no, ¿qué necesidad de salvación tiene ese espíritu? Se refiere obviamente a la salvación en Cristo. Es triste. Miren, yo en lo personal pienso que esto es uno de los escenarios más tristes en la vida de un creyente, que debiendo dar fruto, debiendo tener una relación correcta con Dios, hacer un impacto en esta ciudad, llevar fruto, porque miren, si esta iglesia no lleva fruto, se acabó. Si nosotros no damos fruto, no podremos establecer iglesias. Es imposible, y este texto nos lo asegura. Pero entonces también hay otra probabilidad de un corte de pámpano, y es 1 Corintios capítulo 9 27, donde Pablo, al evaluar su ministerio, él abre una posibilidad que él la ve lejana pero posible, y dice: yo tendría la responsabilidad de estar en el ministerio, pero llegar a un punto de descuidar mi relación con Dios, al punto de que yo mismo, como dice al final, venga a ser eliminado. Dice: sino que golpeo mi cuerpo, haciendo una alegoría de la vida cristiana como una carrera, donde uno se esfuerza, donde uno está siempre alerta, uno está enfocado, uno está viviendo para el Señor. Y dice: y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, predicador para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes qué? Es triste escuchar de ministros que caen en una situación de pecado que los descalifica. Y es triste. Pero viene el labrador y dice: ok, yo quiero ver fruto en tu vida. Y cuando no ve fruto en tu vida, vas a ver por qué lo hace. Quita el pámpano. Pero también la otra poda es que no es un corte de pámpano, sino es un corte al pámpano. Y vamos a ver más adelante que Jesús hace una comparación del pámpano con el creyente, y la comparación es lógica, es obvia. En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo: hay pámpanos que dan fruto, pero para que lleven más fruto, para que crezcan, algunas cosas deben ser quitadas. Y quizás llevas tiempo en el Señor. Yo llevo 20 y tantos años, 25 años de haber conocido al Señor, y créanme, todavía necesito poda. Yo puedo pensar fácilmente, yo espero que tú también pienses: ¿qué cosas tendría que venir el labrador, este padre amoroso que viene a su viña, le perteneces, quiere que estés junto a él? Y aquel que no lleva fruto, pues bueno, como aquel de 1 Corintios 5, por cierto, afecta a los demás. Solamente que la figura utilizada en 1 Corintios 5 es la levadura con la masa. Una pequeña porción de levadura afecta a toda la masa. Bueno, alguien que es tropiezo, ¿afecta el fruto? ¿Cuántos papás podrían estorbar el fruto en sus hijos
o cónyuges estorbando el fruto, por actitudes, por gritería, por enojo, por amargura, por maledicencia. Y dice, no, el Señor dice, yo quiero tomar mi herramienta de poda y quiero cortar eso de ti. ¿Y cuál es la herramienta de poda? Está en el verso 3. Dice, y qué rico, porque dice, verso 3, ya vosotros, les dice Jesús a sus discípulos, estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es el instrumento? La palabra. La palabra. De ahí la importancia de que estemos en la palabra. Y fíjate, todo esto se trata de que el labrador corte aquello que afecta el fruto. Esto es que Dios quiere que lleves fruto. Vamos a ver más adelante qué es ese fruto que Dios espera. Lo vamos a definir después. Pero sí es cierto que cuando Dios piensa en la vida, piensa en que sea productiva, no piensa de otra manera. ¿Cómo hizo los frutos? Ahí en Génesis capítulo 1 dice que lo hizo fruto con su semilla en él. ¿Y para qué sirve la semilla? Para que se reproduzca. ¿Y de qué es cuadro la semilla en la Biblia? De la palabra de Dios. Él coloca la palabra de Dios, Él aplica la palabra de Dios para cortar algunas cosas que están estorbando el fruto. Y no te habías dado cuenta. Porque si bien podemos alegrarnos de que haya fruto, mira la expectativa de Dios. ¿Qué quiere Él? Que lleves fruto nada más. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Para que lleve más fruto. En este momento solo dice, aquel que lleva fruto, yo voy a aplicar mi herramienta, la palabra de Dios, para que hagas algunos cortes que están estorbando que tú lleves más fruto. Qué bueno el fruto, pero puedes llevar más fruto. Y es un planteamiento que nosotros debemos entender, porque se nos olvida. Y los discípulos debían entender. Fíjate, ¿qué más debemos comprender? Bueno, el razonamiento que Él propone, que Jesús propone, y es que la autosuficiencia es ilógica, y más bien conduce a sufrir pérdida. Si tú crees que puedes seguir en la vida independiente del Señor, sin una relación con Cristo, pero es que, hermano, no ha pasado nada. Yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no tengo una intimidad con Dios, yo no tengo esa cercanía, yo creo que le he descuidado, pero todo este tiempo lo he resuelto. Jesús nos dice, razonamiento ilógico. Mira verso 4. Verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí son mencionados dos aspectos clave de la relación con Jesús. Son claves, son vitales. El primero de ellos plantea una condición espiritual que es permanecer en Él. Es esta responsabilidad que recae sobre nosotros de decidir no separarnos de Él. Y hay muchas cosas que están alrededor de esa decisión. Congregarte, estar en la palabra, buscarle en oración, vivir para Él, que aplique cortes a mi vida, los que crean necesarios para que yo pueda llevar más fruto, para que yo pueda ser ese esposo que Dios quiere que yo sea, para que yo pueda ser la esposa que Dios quiere que yo sea, la joven o el joven, el hijo, el vecino, el compañero de trabajo que Dios quiere que yo sea. Pero algo estorba el fruto y necesito su intervención, y no hay tal cosa como la autosuficiencia de decir, no, yo no necesito. En mi caso es diferente. Sabes que ahí hace una comparación, pero antes dice permaneced
permaneced en mí. Lo que está diciendo es, cuida tú la comunión conmigo. Esa es tu parte. Tú tienes que permanecer en mí. Y mira 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados ¿a qué? ¿A ser salvos? Sí, fuimos llamados a ser salvos, pero en este caso dice, fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. David nos predicaba en el capítulo 21 al estar terminando el Evangelio de Juan, el caso de Pedro. ¿Te acuerdas, Pedro, allá en Juan capítulo 21 verso 3? Jesús ha muerto, también ha resucitado, Él le negó, seguramente Pedro se siente mal y Pedro dice, yo vuelvo a lo que hacía antes de conocer a Jesús. Entonces dice el texto que se va a pescar y David, no sé si te acuerdas, que nos enseñó muy bien esto. ¿Y qué pasó cuando fue a pescar? ¿Cuánto pescó? Nada, porque se le olvidó que aunque físicamente Jesús no estuviera con él, él podía seguir su relación con Jesús espiritualmente. Y nada podemos hacer. Te lo digo en otras palabras, no nos va bien. No nos va bien. El día en que tú te separas de Jesús, tu temperamento empeora y se nota. Tu estado de ánimo empeora y es evidente porque has descuidado tu relación con Él. Y Jesús dice, tu parte permanece en mí, porque la parte de Él, fíjate, espiritualmente revela una posición espiritual, y es que dice, y yo en vosotros, yo permanezco en vosotros. Esto me hizo recordar lo que dice Colosenses 1:27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es esta verdad tan grande que nos cuesta tanto comprender, de que el Dios puro, perfecto, grande, todopoderoso pueda habitar en nosotros, tal cual lo prometió allá en Juan 14. Él dice, no os dejaré huérfanos, porque está hablando, voy a enviar al Espíritu Santo y estaré con vosotros y estaré en vosotros. También recuerdo primera de Juan capítulo 2 verso 27, donde dice, vosotros tenéis la unción, hablando del Espíritu Santo. En el momento en que recibimos a Jesús, tenemos la unción, no lo que están enseñando que debe recibir una tercera, una cuarta unción. La unción del Espíritu Santo, dice el texto, permanece en vosotros. Qué verdad más increíble. A mí me quebranta, porque yo pienso en todas las veces que yo he descuidado mi parte de permanecer en Él, pero Él ha sido fiel porque Él permanece en mí. Qué desastre sería si Él permanece en mí, solo si yo permanezco en Él. Jesús está planteando, nuestra relación es que tú cumplas tu parte de permanecer en mí y yo estaré en vosotros. Es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo verdaderamente en tu vida. Y lo digo así, no con evidencias absurdas de que solo confunden a la gente temblando o haciendo cosas raras, sino una transformación de vida. Eso no se puede falsificar, eso el Espíritu Santo lo produce. Y si alguien pretende fingir esta obra del Espíritu Santo, de esta vida cambiada, esta vida transformada, no lo puede hacer sostenido en el tiempo. Podrá cambiar el esposo o la esposa, los hijos, un par de semanas y luego vuelve a lo mismo. Se necesita del Espíritu Santo. Sabes, es que la unidad es de doble vía. ¿Viste las palabras que dice? Así como un pámpano no puede llevar fruto separado de la vid, así también vosotros. ¿Sabes? El razonamiento al que apela Jesús está diciendo, ¿cómo es que tú piensas que cortando una rama, cortas la rama, echas la rama por un lado y luego esperas que esa rama no se seque y que esa rama dé fruto? Eso no va a pasar. Y mientras tú y yo no buscamos a Jesús, esta relación, esta cercanía, esta comunión que probablemente hemos descuidado, no habrá fruto. Es una alegoría muy, muy sencilla. Ahora, la pregunta es,
¿Quién necesita a quién? ¿Acaso la vid necesita a las ramas? ¿No tiene vida en sí misma? ¿Quién necesita a quién? La rama necesita a la vid. Como tú y yo necesitamos a Jesús, es lo lógico, es lo lógico. Por eso el énfasis una y otra vez dice: solo en comunión con Jesús alcanzamos el máximo potencial de fruto posible. Cuando Él ve fruto, Él piensa: puedes dar más fruto, pero para que des más fruto voy a aplicar la poda de limpia y lo voy a hacer con mi palabra. Pero, ¿y si? Ok, yo entiendo, Alex, pero es que a mí me cuesta leer la Biblia, es que a mí me cuesta orar, es que yo no soy mucho de disciplina, es que no me nace. Y la pregunta es: ok, yo entiendo, si no permanezco en Él no llevo fruto. Pero, ¿y si no permanezco en Él? ¿Qué va a pasar? Mira ahí en Juan capítulo 15, verso 6. Verso 6 dice: el que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Yo no sé si cuando uno empieza a leer la Biblia, hay unos versículos que te ponen la carne de gallina. ¿Te ha pasado? Y sudoración, y te tiembla el párpado, se te duerme la pierna, se te duerme la lengua, ya solo empiezas a cerrar un ojo. Y uno dice: ¿por qué? Porque uno dice: ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Sabes qué? Es tremendo, porque cuando lees este texto y lees fuego y arden, o sea, ahora piensa el pámpano. Ok, toma el pámpano y ¿qué se hace? Se echa afuera. Y ya afuera, ¿qué se hace? Se quema y arden. ¿Y si no llevo fruto? ¿Sabes que algunos comentaristas dicen, ok, tienen unos argumentos muy débiles y se caen por sí solos, son contradictorios algunos, o pierden fuerza cuando lo hace dentro de la consistencia bíblica? Uno de ellos dice: sí, aquí está hablando de creyentes que no dan fruto, pierden su salvación. Y dice: esto es inconsistente en la Biblia, o sea, según la Biblia, porque la salvación no se pierde, porque la salvación no es por obras, es por gracia. O sea, no es que por obras te la ganaste y entonces por obras la pierdes. Es absurdo, no. Esta es una postura que no. Ahora, cuando otros dicen: no, es que está hablando de alguien que no es creyente, y por cuanto no es creyente, no da fruto. ¿Y qué va a pasar con un no creyente que no ha recibido a Jesús, no tiene ninguna relación con Él y no da fruto? ¿Qué va a pasar? Se va a ir al infierno. Ahora, y en el contexto, ¿dónde menciona infierno? En ningún contexto cercano. 2, ¿cuál es el énfasis de la alegoría? Separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, y hay varios elementos que los vamos a ver. ¿De qué está hablando? Primero tienes que notar que dice el texto, verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar? Lo que está diciendo es que cuando decides descuidar tu relación conmigo, es como quitar la rama y ponerla y ser echada ahí aparte. ¿Qué le va a pasar a la rama? Se seca. Sí, hermano, pero después dice el infierno. No, dice: y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora, fíjate, primero entenderte que está diciendo: ok, yo quiero explicarles lo que sucede si se separan de mí. No van a llevar fruto. Él viene diciendo esto, Jesús: no van a llevar fruto, no van a poder. Mantengan su relación conmigo. De otra manera no se puede. Ahora,
si no, si ustedes no hacen caso a eso, lo que va a pasar es lo obvio. Es que como pámpano, está diciendo los pámpanos, pero mira el cambio acá. Lo voy a leer de nuevo. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Pero mira este cambio. Y dice: y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿No venía hablando en singular? ¿No decía como pámpano y se secará? ¿No tendría más lógica que diga y se secarán? ¿Por qué? ¿Cuál es el plural, referido a los pámpanos más cercano? Es cuando Él les dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero ahora les dice: así como el pámpano cuando se separa es echado fuera, y lo más lógico es que se seque. Y los pámpanos en general, lo que pasa es que cuando son sacados, ¿qué se hace con ellos? En términos agrícolas, ¿qué hacen en las siembras? Los echan al fuego. Ahora, ¿qué representa todo eso que se separa, que se seca obviamente? Y los pámpanos, los resultados de la cosecha, de la viña, no hay fruto ahí en todo eso, es que es pérdida. Todo eso representa pérdida. Y si no me crees, mira 1 Corintios capítulo 3. Ahora, si está hablando de los pámpanos, fíjate, cuando Él dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, no hay tal cosa como el creyente yendo al infierno, es inconsistente. Pero de lo que sí está hablando es: ¿sabes cuál va a ser el resultado de separarte de mí? No solo que no llevas fruto, sino que vas a sufrir pérdida. Mira 1 Corintios capítulo 3 versos del 11 al 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabes de qué está hablando? Es de un momento donde vamos a tener que estar delante del Señor, donde lo que hicimos en nuestro esfuerzo va a ser presentado delante de Él, y lo que se recoge solamente es heno, hojarasca, son ramas secas, que lo que se hace dentro de la agricultura es que representa una pérdida. Arde, el fuego la consume. ¿Sabes de qué está hablando en la vida práctica? Es de todo eso por lo que nos desvivimos aquí en esta vida, que no constituye fruto para Dios. Quizás para ti sí. Es este tiempo que perdemos y nos desgastamos por hacer plata, y obviamente tenemos responsabilidades que involucran hacer plata. Pero está diciendo: tú puedes vivir para todas esas cosas terrenales, pero va a haber un momento en que Dios va a venir a tu vida, va a desear encontrar fruto, y cuando no vea fruto, lo que va a hacer es ponerlo al fuego. ¿Y qué va a pasar si son obras que no constituyen fruto? Es pérdida, se quema, el fuego la pone a prueba. Está hablando de este énfasis, de este privilegio, más bien, de este privilegio de poder llevar fruto en Él. Y yo podría decir: voy a llevar fruto, pero no en Él. Yo me voy a separar de Él. Yo no puedo estar en la Biblia, yo no puedo estar en la oración, yo no puedo estar en esta comunión de la que hablan. Pero sí me gusta la iglesia, no me gusta el compromiso, no me gusta que corte algunas cosas de mí. Déjenme ser como yo soy. Entonces dice Dios: ok, esa es la vida que quieres vivir, vívela. Desgástate en todo eso y lo vas a perder todo al final. Y cuando estés delante de mí, y cuando tú anheles llevar fruto y presentarle fruto al Señor, no va a haber ninguno aunque sea salvo. Ay, por lo menos voy a ser salvo. Uy, pero qué triste. Qué triste. ¿Sabes en qué pienso yo?
en algunas cosas, incluso que uno hace para Dios, que no provienen de una intimidad con Él. Y me pregunto, ¿y constituirá fruto? Y me da pavor pensar que no. Ay, hermano, pero hay mucho sacrificio involucrado, hay mucho tiempo desgastado, mucha inversión, incluso hasta económica. Sí, pero Jesús está diciendo, tienes que permanecer en mí. Y esa vida que fluye hacia ti debe generar un fruto, y lo vamos a ver más adelante, que le glorifica. Un fruto que verdaderamente le glorifica. Ahora, ¿qué más debemos comprender? Mira, estamos terminando en los últimos 2 versos de Juan 15. Este razonamiento que propone es lógico. Eso de la autosuficiencia que dices, voy a cambiar, pero la intimidad con Dios no es algo para mí. Dice, ok, vívelo así y sufrirás pérdida. ¿Qué más debemos comprender? El resultado previsto. Mira, versos 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? O sea que, no, pero déjeme entender, si yo leo la Biblia, memorizo la Biblia, juicioso en la iglesia, entonces cuando yo le pida al Señor, Él me va a dar todo lo que yo le pida. ¿Lo has entendido? Muy mal. Pero es lo que dice ahí, hermano, es lo que dice ahí. Sí, es lo que dice ahí. Pero es que ponga atención a lo que dice. Lo vuelvo a leer, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Notas cómo comienza el verso 7? Sí, hay una condicionante. Ok. Ahora, ¿qué texto nos ayuda a entender qué está diciendo Jesús acá? Mira, primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ay, hermano, yo pensé que era pedir en el nombre de Jesús y declarar la palabra para que el carro, la camioneta la camioneta que yo siempre he querido y yo la quiero y yo creo y yo declaro, yo ya no sé qué hacer, pero sí, eso es. Otra vez te lo digo, ¿lo entendiste? Bien mal. Porque lo que está diciendo Jesús es, mira, si tú permaneces en mí, yo en vosotros, mis palabras permanecen en vosotros, te llenas de sus palabras. ¿Qué le va a pasar a tu voluntad? ¿Qué le va a pasar a tus pensamientos? ¿Qué va a pasar con tus prioridades? ¿Qué va a pasar con tu enfoque de la vida? ¿No va a cambiar? Claro que va a cambiar. Es una mentalidad, es un corazón, es una vida, son principios, son decisiones que se van a alinear a la palabra de Dios. Porque como hemos dicho una y otra vez con David, la vida cristiana es en base a principios, no es en base a experiencias, no es en base a circunstancias, es en base a los principios bíblicos. Es esta palabra de Dios que permanece en ti, que la memorizas, que la atesoras en tu corazón, que la crees, que la quieres vivir y que te acompaña. Entonces tu voluntad va a ser alineada. Y entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Sabes qué vas a pedir? Vas a pedir lo mismo que Jesús cuando Él dijo, yo sé que tengo que ir a la cruz, pero pasa de mí esta copa, diciendo, uy, pero sabiendo todo lo que implica, mi carne no quiere sufrir. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino ¿se hace su voluntad siempre? Claro. Yo pido que se haga su voluntad, y si su voluntad es decir sí a algo o no a algo, es su voluntad y se hace. Y el gran provecho que yo saco de esto, que puedo anticiparlo, es que mi vida está alineada a la palabra de Dios, que mis oraciones están alineadas a su voluntad y que sé que lo que se haga conforme a lo que yo le pido es su voluntad. David nos enseñaba eso. Bueno, si el Señor sana, qué bueno. Y si no sana,
También yo le oré al Señor y Él me respondió, porque se hace su voluntad. Es tremendo, fíjate, que la palabra de Dios cause un impacto en tu vida y en la mía, al punto en que yo diga, lo que más importa es que se haga su voluntad. Y entonces estaremos listos para llevar fruto. Mira el último versículo, mira verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, es un distintivo como discípulo desafiante, porque si somos honestos con el texto, está diciendo en todo lo que viene planteando Jesús, dice: si ve fruto, ¿qué va a hacer? Va a podar, va a cortar algunas cosas para que des más fruto. Entonces, llevando fruto, ahora llevo más fruto, y entonces me sigue limpiando, entonces voy a dar más fruto y voy a dar más fruto. ¿Y qué pasa cuando vuelva a ver todo ese fruto que Dios ha dado? Va a haber mucho fruto. ¿Y cómo es glorificado el Padre? ¿Con más fruto? No. ¿Con fruto? No. ¿Con qué dice ahí? Uy, yo digo que es tremendo. Porque entonces, si yo quiero glorificar a Dios, yo pienso debe haber mucho fruto. Y eso solo proviene de mi intimidad con Él, sin separarme de Él. Ahora, ¿qué es ese fruto? Y con esto cierro. Romanos 16:5 habla de que el fruto, o el mucho fruto, mira, son muchas conversiones, muchas personas llegando a Cristo. Mira, Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto, dice Pablo, de Acaya para Cristo. ¿Sabes que cuando tú le compartes a otra persona tu fe, esa conversión, esa profesión de fe es fruto a tu cuenta? Es fruto, es que puedo hablar de Jesús. Y vamos a ver eso un poco mañana con otra figura en la Biblia de un hombre muy especial llamado Apolos. Una cosa extraordinaria, es un hombre extraordinario. Pero en este momento, fíjate, está diciendo: si tú puedes tener una comunión con Jesús, ¿qué va a pasar si tienes una comunión con Jesús? Vas a hablar de Jesús por todo lado. Yo no sé si hablaste con tus compañeros de universidad. Yo no sé si te faltan algunos compañeros de trabajo con los que aún no has hablado. Yo no sé si has invitado a la iglesia, pero lo que está diciendo es: mucho fruto. Por estar con Jesús vas a querer hablar de Jesús. Y el fruto va a ser personas llegando al Señor. Ese es el fruto. Muchas conversiones. Y a veces uno piensa: sí, yo quisiera llevar mucho fruto. Yo hablo mucho del Señor, pero yo quisiera ver más fruto. Bueno, pídeselo a Él. ¿Y no vas a pedir conforme a su voluntad? Claro que sí. Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero el fruto también es vidas transformadas. Gálatas capítulo 1 versos 23 y 24 dice, hablando de Pablo, dicen: solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, el apóstol Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Sabes qué es? Es cuando un familiar dice: mire, fíjese que desde que fulanito de tal o fulanita de tal viene a la iglesia y conoció al Señor y todo esto, cambió. Y mire, yo quería saber cómo hacen ustedes y cómo nos dicen a David y a mí, ¿verdad? Y nosotros lo que decimos es: nosotros lo que tenemos que hacer hacemos, pero esa obra es del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu Santo en una persona, no temblando, no cayéndose, no hablando raro, cambiando. Y lo que veían en Pablo es: este que era así, ahora es así. Y Pablo dice: y glorificaban a Dios en mí. Ni hablar de evaluarnos. Glorificamos a Dios así. Mucho fruto, hablando de Cristo por todos lados, muchas personas llegando a Él a través nuestro. Una vida transformada donde dice la esposa, dice el esposo: es diferente. En ese momento glorifica
a Dios. ¿Y cómo cierra? Fíjate. Jesús cierra diciendo: no se separen de mí. Básicamente, ¿cuánto tiempo llevas sin tener intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante de Él? ¿Cuándo fue el último devocional que hiciste? ¿Cuándo fue que te impactó su palabra? ¿Cuándo fue? ¿Qué libro fue? ¿Qué versículo fue el que atesoraste y lo hiciste tuyo? Te impactó y ahora lo crees y lo vives. ¿Cuándo fue el último fruto de Acaya para Cristo, por así decirlo? ¿Cuándo fue aquel buen amigo al que le compartiste de Cristo y recibió a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron cómo has cambiado y qué tremendo como es Dios que hace esto en tu vida?